Llegamos ahora al capítulo 4. En este capítulo los israelitas son vencidos por los filisteos. El arca es capturada y Ofni y Finés son muertos. Elí, al oír las noticias, cae hacia atrás y muere. Tenemos también el nacimiento de Icabod. Los israelitas, sin consultar a Samuel, salieron a guerrear contra los filisteos, lo cual condujo a su derrota. Luego se llevaron el arca del pacto a la batalla, creyendo que su presencia les daría victoria. Esto revela el paganismo supersticioso del pueblo, que creyó que había algún mérito en el objeto mismo. El mérito y poder solo están en la presencia y en la persona de Dios. Este capítulo 4 presenta una descripción triste de veras. Vemos la condición espiritual de Israel en aquel entonces. Dios realizará aquí lo que dijo que le haría a la casa de Elí. Los hijos de Elí son muertos y Elí mismo cae muerto. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 4 del primer libro de Samuel. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Esta porción de las Escrituras nos da una revelación de la superstición de Israel y de cuán lejos se encontraban de Dios. Nos muestra cuán fuerte era su sentimiento de autosuficiencia y su egoísmo. Israel, sin consultar a Samuel, salió a guerrear contra los filisteos. ¿Y qué sucedió? Fueron derrotados. ¿Qué les faltó? Ellos creen que quizás debieran haber llevado el arca con ellos a la batalla. Su tradición les decía que el arca había dividido las aguas del río Jordán para que Israel pasara en seco. Por tanto, decidieron llevar el arca del pacto a la batalla, creyendo que su mera presencia resultaría en victoria. Amigo oyente, esto revela la superstición y el paganismo de esta gente que creía que había algún mérito o poder especial en un objeto. Pero aquel arca no tenía ningún mérito o poder propio porque Dios no estaba en el arca. No se puede meter a Dios en un cofre. El mérito y el poder solo se encuentran en la presencia y en la persona de Dios. En la obra de la iglesia hoy en día, muchos son tan supersticiosos como aquellos israelitas y creen que Dios está en un cofre. Aún en muchas iglesias que son fieles a Dios, hay algunos que dicen: mira, este método parece muy bueno para incrementar el número de feligreses. Vamos a guardarlo en una caja. Cuando lo necesitemos, lo podremos sacar y usarlo con resultados seguros. Este método resolverá nuestro problema. Amigo oyente, eso no es ser espiritual. Eso es ser presa de la superstición. El mérito se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Para obtenerlo es necesario que estemos con Él. Eso es lo más importante. Continuemos ahora leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 4 del primer libro de Samuel. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Israel entra en batalla. Mandaron a buscar el arca del pacto en Silo. Ofni y Finés eran predicadores contratados, de modo que veremos que harán lo que les manden que hagan. Cuando el arca fue traída al campamento, los israelitas tuvieron una gran reunión. Creían que se estaban portando de una manera espiritual, pero sus acciones no constituyeron nada más que la idolatría misma. Estaban adorando un cofre y no a Dios. Tengamos sumo cuidado con nuestras ceremonias y ritos en nuestras iglesias, amigo oyente. ¿Adoramos nosotros a una iglesia? ¿Adoramos a un lugar en particular? ¿Adoramos en verdad al Dios vivo y verdadero? Sigamos adelante ahora con los versículos 6 al 8 de este capítulo 4. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así.
¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Los filisteos comprendieron que el arca del pacto había llegado al campamento de los israelitas. Y tenían miedo porque decían, «Ha venido Dios al campamento». Para ellos, ve usted, el arca era un ídolo. Y esto muestra que los filisteos eran a la vez supersticiosos e ignorantes. No sabían que no había ningún mérito en un cofre. Ciertamente eran desconocedores del Dios vivo y verdadero. Pero este temor al arca no duró mucho, como lo veremos ahora en los versículos 9 al 11 de este capítulo 4 del primer libro de Samuel. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finehés. Los filisteos y los israelitas pelearon, e Israel perdió la batalla. Hubo una gran matanza de los israelitas. El arca de Dios fue capturada, y los hijos de Elí, Ofni y Finehés fueron muertos. Prosigamos ahora con los versículos 12 hasta el 18. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa, y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finehés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Israel en verdad había perdido la batalla. Un hombre de la tribu de Benjamín llegó a la ciudad y les dijo todo lo que había acontecido. Contó al pueblo que muchos israelitas habían sido muertos, y que los hijos de Elí también habían muerto, y que el arca de Dios había sido tomada. Estas malas noticias causaron gran gritería entre el pueblo. Elí oyó el estruendo y quería saber qué era lo que estaba pasando. Entonces este mismo mensajero, que había sido testigo presencial, le contó todo, y las noticias causaron su muerte. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos este estudio en nuestro próximo programa, Dios mediante, seguros de contar con su siempre fiel sintonía. Hasta entonces, pues, que las bendiciones del Señor le acompañen ahora y siempre. Estamos llegando ya al final del capítulo 4 de este primer libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior vimos cómo los israelitas habían salido a guerrear con los filisteos sin consultar con Dios por medio de Samuel. Y vimos cómo fueron vencidos, cómo perdieron la batalla, y un hombre de la tribu de Benjamín llegó a la ciudad y les dijo todo lo que había acontecido. Contó al pueblo que muchos israelitas habían sido muertos, y que los hijos de Elí también habían muerto, y que el arca de Dios había sido tomada. Ahora estas malas noticias causaron un gran griterío entre el pueblo. Elí oyó el estruendo y quiso saber qué era lo que pasaba. Este mismo mensajero entonces, que había sido testigo presencial, le contó lo que había acontecido y las noticias causaron la muerte de Elí. Elí era el último de los jueces de Israel y a la vez era el sumo sacerdote. Cuando le informaron de la muerte de sus hijos, quedó traspasado de dolor. Elí, con todas sus fallas, era un padre triste, con una piedad sin carácter, pero tenía un interés genuino en las cosas de Dios. Cuando le dijeron que el arca había sido tomada, eso fue demasiado para Elí, y entonces cayó hacia atrás y se desnucó. Era un hombre grande y gordo y probablemente sufrió un ataque cardíaco. Sea como fuere,
Cuando le informaron del arca, se cayó hacia atrás y se desnucó. Y esto trae a Samuel ahora a la posición de ser el vocero de Dios. Este capítulo concluye entonces con el relato del nacimiento del nieto de Elí, que ocurre casi en el mismo instante de su muerte. Leamos entonces los versículos 19 al 22, que narran el nacimiento de Icabod, cuyo nombre significa literalmente sin gloria. Leamos estos versículos. Y su nuera, la mujer de Finehés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y así concluye el capítulo 4 de este primer libro de Samuel.